metodología que ya tenemos nosotros, ¿no? Inclusive cuando tenemos una audiencia, nosotros podemos presentar las pruebas mediante el internet y de acuerdo a los programas que maneja el tribunal, así como también el Ministerio Público. Y no así también ir a presentarlo en físico. Uno puede presentar sus memoriales de acuerdo al sistema que tienen cada ministerio o cada tribunal o cada juzgado. Se puede presentar también. ¿Y cuál sería el planteamiento central del registro? Sería la existencia de un registro de un bien inmueble mediante la publicidad. Será el objeto de esta unidad y se encargará de realizar paso a paso cómo se desarrolla el proceso de la publicidad de un bien registrado de las oficinas de derechos reales y la evolución de los medios publicitarios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos pregunta de examen. ¿Qué es el registro? ¿Qué son los bienes muebles, bienes inmuebles, los bienes registrales, no registrales? ¿Qué es la publicidad? ¿Cuáles son los elementos de la publicidad? ¿Qué es la publicidad registral? ¿Y cuáles son los fines de la publicidad registral y los medios de publicidad? Ustedes pueden ver en su libro que tienen también algunas preguntas que ya están contestadas sobre qué es la publicidad registral. La publicidad registral es la que se obtiene por medio de un órgano específico denominado registro. Para algunos la publicidad es siempre registral, en cambio para otros la publicidad jurídica puede ser o no ser registral, dependiendo de cada actividad o el medio empleado sea o no sea el registro. ¿Y cuáles son los elementos de la publicidad? Publicidad material y publicidad formal. La publicidad material produce ciertos efectos sustantivos, constitutividad, oponibilidad a tercero, seguridad del trato. Y lo formal, el legislador organiza un sistema en el que se emplean ciertos instrumentos o herramientas publicitarias. Y luego dice, mencione cuáles son los bienes registrales y no registrables. Para determinar la inclusión de un bien en la categoría de registrable, no se atenderá a la movilidad o inmovilidad de la cosa, sino a su importancia económica y a la posibilidad de individualizar el bien que va a ser objeto de registro. Este nuevo concepto toma el cuerpo día a día de la doctrina y la legislación como reflejo ineludible de las actuales circunstancias de la vida. ¿Qué son los bienes inmuebles por su naturaleza? Son aquellas que conforman la superficie terrestre, son todas las partes sólidas o fluidas que forman una superficie y todo lo que está adherido orgánicamente al suelo sin la intervención del hombre. Luego, mencione a qué objeto se considera bienes muebles. Son bienes muebles, parte sólida o fluida separada del suelo, los tesoros, moneda y demás objetos puestos debajo del suelo. Los materiales reunidos por la construcción de edificios mientras no estén empleados. Luego tenemos sobre la ley del reglamento de inscripción de los derechos reales en Bolivia. Respecto a la ley de inscripción de derechos reales,
como les mencionaba, que fue dictada bajo la presidencia de Gregorio Pacheco, que se componía de 46, de 5 capítulos y 46 artículos. En el primer artículo presenta todas las disposiciones generales de la ley, la publicidad y el registro del inmueble, la creación de oficinas de derechos reales en cada departamento del país y los requisitos que deben contener todos los títulos para lograr una inscripción legal sin vicio. En el capítulo segundo se ocupa de los títulos sujetos a inscripción y efecto de la inscripción. Menciona todos aquellos títulos que pueden registrarse en derechos reales y quienes pueden pedir el registro de la propiedad en derecho real. En el capítulo tercero se refiere al modo de hacer de la inscripción. Capítulo cuarto presenta los artículos que se remiten principalmente a la anotación preventiva y a la subinscripción. Capítulo quinto alberga los artículos acerca de la extinción de las inscripciones y algunas disposiciones transitorias. Luego, dentro del Decreto Supremo del 27957, la reglamentación, la modificación y la actualización de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, dictada durante la presidencia de Carlos Mesa Gisbert, y se compone de 9 capítulos y contiene 103 artículos. En el capítulo primero contiene las disposiciones generales. En el capítulo segundo señala todos los títulos sujetos a inscripción. Capítulo tercero se remite a la forma y efecto de la inscripción, que abarca los títulos del 12 al 54. En el título cuarto se refiere a las anotaciones preventivas. En el capítulo quinto, relativo a la extinción y cancelación de las inscripciones de las anotaciones preventivas. Capítulo sexto, acerca de los registros y el modo de llevar. Capítulo séptimo, habla de la organización del registro, de las oficinas registrales y la publicidad de los registros. Capítulo octavo, hace mención de los registradores, subregistradores, personal subalterno, fianza que deben dar y responsabilidad. En el capítulo noveno se refiere a las disposiciones transitorias y finales. En nuestro Código Civil vigente, en su tercer capítulo se refiere a la inscripción de derechos reales, que presenta secciones que abarcan 32 artículos. En el 1 se refiere a las disposiciones reales. En el segundo habla sobre los títulos sujetos a inscripción. En la sección 3 menciona sobre las formalidades en los títulos o actos sujetos a inscripción y de sus efectos. Sección 4 se refiere a quienes pueden solicitar la inscripción y el modo de hacerla. Sección 5, relativa a las subinscripciones y la rectificación. Sección 6 menciona las anotaciones preventivas y las notas marginales. Sección 7 se refiere a la denegación de la inscripción de los asientos de presentación. Sección 8 menciona la extinción y cancelación de la inscripción. Sección 9 acerca de los registros que se encuentran señalados en el artículo 1561 a 1566. Y luego tenemos
resumiendo todo este tema sobre la ley de inscripción de derechos reales. Nos nombra sobre la ley de inscripción de derechos reales, es la ley del 15 de noviembre de 1887. Luego tenemos el decreto supremo del 24 de diciembre del 2004, reglamento y modificación, actualización de los derechos reales. Ley de inscripción de derechos reales, el decreto también modificada por los derechos reales. Y luego tenemos de nuestro código civil vigente respecto a los derechos reales. Dentro de los que se refiere al registro, tenemos lo que es sobre los derechos reales. Permítame un momentito, por favor. Bueno, continuando, como les mencionaba que en nuestro Código Civil vigente respecto a los derechos reales, podemos señalar o revisar o pueden buscar en su código sobre la publicidad de los derechos reales, está en el artículo 1538. Sobre la publicidad de los derechos reales y las reglas en general. Que nos habla el artículo 1539 sobre la inscripción de la prenda sin desplazamiento. También tenemos de los títulos sujetos a inscripción, lo tenemos en el artículo 1540. Y también nos habla sobre el artículo 1542 de las formalidades de los títulos o actos sujetos a la inscripción y de sus efectos. ¿Quiénes pueden solicitar la inscripción y modo de hacerla? Está en el artículo 1546, 1547
y 1548. ¿Qué se debe hacer en la inscripción? El asiento de inscripción que debe contener y nos explica qué es lo que se debe contener en ese asiento. También tenemos modo de ampliar la inscripción, la subinscripción y la rectificación. Luego, de la anotación preventiva y de las anotaciones marginales. Deben de darle seguimiento a lo que estoy explicando, porque cuando les pregunto que se encuentre en su código y ustedes no saben ubicar, ¿ya? Así que les pido por favor que pueden darle seguimiento desde el artículo 1538 que me deben de leer, como les he manifestado y les vuelvo a reiterar que nosotros los abogados no lo sabemos de memoria las leyes. Los abogados interpretamos y analizamos. Por lo tanto, quiero que por favor puedan leer para su examen final desde el artículo 1538 que habla sobre estos tres temas que les he mencionado. También sobre los registros del artículo 1561 sobre las oficinas del registro de los derechos reales. Son de carácter público, certificados y testimonio. Libros de los registros, lugar de inscripción y de la anotación. Con eso terminamos respecto a los registros de derechos reales. Les pido por favor que puedan leer desde el artículo 1538 a 1566, para que ustedes puedan entender que todo lo que está en el libro también se encuentra en nuestro código para que podamos aplicar de acuerdo al trámite que su patrocinado le pueda solicitar y ustedes ya tengan conocimiento sobre el manejo de su código civil y poder aplicar cada artículo o cada solicitud que le pueda solicitar su patrocinado. Luego, el último tema que tenemos en nuestro libro es sobre la Ley de Regularización de Derecho Propietario, ¿no es cierto? Que habla sobre la Ley 247, que fue promulgada el 5 de junio de 2012, con el objetivo de otorgar documentación legal a todos los poseedores y asentados, que hasta la fecha muchos de ellos no tenían su documento legal, ¿no? Pero que se demuestre o que acredite que son legítimos propietarios de porción física habitada, ¿no es cierto? Para poder regularizar su derecho propietario. Luego tenemos sobre la descripción de la ley 247. Posteriormente, la descripción de la ley 803, también que fue promulgada y modificada por la 247, y también como se mencionaba sobre los poseedores con título, los diferentes trámites y problemática que se encarga procesal de los diferentes juzgados de partido que han motivado que se introduzcan cambios algunos de los procesos específicamente llamada subinscripción. Luego, los requisitos para la corrección de datos, requisitos para la corrección de datos técnicos, y nos habla también sobre los poseedores sin título. También sobre el proceso judicial
y que se debe cumplir una serie de requisitos. Los sistemas de regulación del derecho propietario. Entonces, la ley de regularización de derecho propietario es la 247, que ya les mencioné, fue promulgada el 5 de junio del 2012 con el objetivo de otorgar documentación legal a todos los poseedores y asentados que hasta la fecha muchos de ellos no cuentan con ningún documento legal que acredite que son legítimos propietarios de porción física y habitada, cuya legitimación se activa con el registro en los derechos reales. Cuando hablamos de activas y poseedores, dice que nosotros tenemos que demostrar la posesión, que vivimos realmente dentro de ese bien. A cargo los gobiernos autónomos municipales, que han sido también beneficiados con este proceso de la regularización en lo que respecta a las ampliaciones y homologaciones de áreas urbanas dentro de su jurisdicción. La ley 247, regularización del derecho propietario sobre un bien inmueble urbano, que es distinto a las viviendas, ¿no? Y la ley 803 también fue promulgada el 9 de mayo de 2016, que se constituye en una ley de modificaciones a la ley 247 de regulación del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda. Luego tenemos lo que es ProRevi. Los diferentes sectores, en virtud a los derechos constitucionales establecidos, exigen el cumplimiento de los objetivos de la ley 247, modificada por la ley 803 y reglamentada por el decreto 2841 y 1314, respectivamente, de acuerdo con los análisis presentados por los actores que forman parte de esta problemática, de acuerdo con los conversatorios de las organizaciones sociales. De esa manera es que el Estado otorgó la tuición al programa de regulación de derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda, llamado ProRevi. Luego tenemos de sus funciones difundir los objetivos y alcance y resultados del proceso de regularización. La asistencia técnica, las capacitaciones, asesoramiento y a los actores involucrados en el proceso de regularización. Seguimiento al proceso de regularización, diseño, creación, implementación del sistema informático del registro, verificar la información a objeto de evitar la doble regularización. Luego tenemos lo que les mencionaba, que es ProRevi. El ProRevi es el programa de regulación de derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinado a vivienda. ¿Y cuáles serían las funciones de ProRevi? Son las siguientes: difundir los objetos, alcances, resultados del proceso de regularización, asistencia técnica, capacitación y asesoramiento a los actores involucrados en el proceso de regularización, seguimiento a los procesos de regularización, diseño y creación, implementación del sistema informático de registro, verificación a la información a objeto de evitar doble regularización. Y luego
nos menciona que cuáles son los objetivos del PROREVI. Dentro de los objetivos de este programa de regularización de derecho propietario es el de dar solución a las personas que poseen título propietario de construcciones de vivienda o que tengan falla en los folios reales de las propiedades que se encuentran dentro del área de regularización urbano debido a datos erróneos de identidad o en la información técnica de sus documentos. Asimismo, facilitar y generar flujos especiales para los trámites de transferencia de bienes de entidades públicas como ser el Ministerio de Fuerzas Armadas, Alcaldía, gobernaciones, etcétera, en favor de personas que hayan construido sus viviendas en predio de propiedad de esta, que hayan construido su vivienda y teniendo también como misión realizar el seguimiento correspondiente a todos los procesos legales ante las autoridades judiciales. Dentro de esta problemática no solo se encuentran los procesos judiciales, sino también la corrección errónea de identidad y técnicos que son solo los que presentan con mayor frecuencia y por otro lado también los procesos con menor cantidad de requerimientos que se presentan son las enajenaciones o transferencias de bienes de identidades territoriales autónomas o del nivel central del Estado. Con esto hemos concluido todo el libro, pese que tenemos todavía exposiciones pendientes que le falta a sus compañeros exponer. Por lo tanto, todavía nos queda media hora. Vamos a ir repasando porque el examen vamos a dar de todo el libro. Pero para eso yo les voy a poder ayudar para que ustedes puedan entender, para poder facilitarle y como también para no acostumbrarlos a que hagamos un pequeño cuestionario. Si ustedes gustan, podemos hacer un cuestionario o si ustedes gustan, también pueden hacer sus propios cuestionarios. Hemos dado del segundo parcial lo que es la propiedad, ¿no es cierto? Y que le vamos a hablar sobre el tema de la copropiedad, que sus compañeros todavía tienen que exponer. Pero dentro de la copropiedad tenemos diferentes definiciones que tienen los tratadistas como Micineo, también la enciclopedia, nuestro Código Civil y también Osorio. Los condominios o copropietarios son cada uno de los codueños en común de una propiedad mueble o inmueble. Su origen de la copropiedad se origina principalmente por actos entre vivos, actos mortis causa, por cuota de la ley, por usucapión, y las cuotas son partes determinadas y fijadas que corresponde dar o recibir a cada uno de los interesados. Luego tenemos los principios fundamentales que presentan dos principios fundamentales en la copropiedad. Todos los actos de dominio es válido, ¿sí? Alberga la unanimidad. Los actos de administración se llevan a cabo solo con el consentimiento de la mayoría. ¿Y cuáles serían los elementos de la copropiedad? La pluralidad de sujetos,
la unidad de sujeto, ninguno de los condominios o copropietario debe tener una parte materialmente determinada en el objeto. El condominio o copropietario cae estrictamente sobre la cosa y también tiene su sistema la copropiedad. Y tenemos dentro de ese sistema copropiedades voluntarias y forzosas, copropiedades temporales y permanentes, copropiedades reglamentadas y no reglamentadas. Copropiedades sobre bienes determinados o sobre un patrimonio o universalidad. Copropiedades por pactos entre vivos y por causa de muerte. Por virtud de un hecho jurídico y por virtud de un acto jurídico. Un hecho y un acto. Y las clases de copropiedad son dos. Copropiedad común o ordinaria, copropiedad con indivisión forzosa o coactiva. Y dentro de la copropiedad también tiene una serie de requisitos que son la pluralidad de las personas, la unidad de cosa o de derecho, relación jurídica de propiedad entre varias personas sobre un objeto caracterizado por la proindivisión. Y los sistemas de copropiedad tenemos el sistema romano y el sistema germánico. ¿Y qué es la copropiedad? Nos dice que la copropiedad es una comunidad de propiedad por cuota, lo que sus participantes se denominan comuneros. Además, cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenece pro indiviso. Luego, según esta enciclopedia jurista, señala que el condominio o la copropiedad es el derecho real de propiedad por el cual varias personas reunidas ejercen la plenitud de la propiedad sobre la cosa mueble o inmueble, siendo cada una de ellos el titular del derecho sobre una cosa indivisa. Y según para Osorio, dice que señala la copropiedad, que es conocida como un condominio que pertenece a varias personas sobre una cosa mueble o inmueble. Y en la legislación de nuestro Código Civil dice en el artículo 158, se pueden anotar, que dice el régimen de la propiedad. Cuando la propiedad corresponde en común a varias personas, se aplica la regla de la presente sección, a menos que se disponga otra cosa por ley o por título constitutivo. También ahí nos menciona que está concordado con el artículo 187, 190, 192, 203 y 240, de acuerdo a lo que, como les mencionaba, que debemos de acostumbrarnos que de acuerdo a lo que nuestro patrocinado nos puedan poder expresar la relación de los hechos sobre la situación que ellos quieren presentar una demanda civil, ¿no? Entonces, ahí ya no tenemos el artículo 158. Y también tenemos sobre los propietarios que poseen ciertos derechos y que deben cumplir algunas obligaciones. Y sus derechos es disponer cada uno de ellos de su porción respectiva en beneficio de quien estime conveniente, enajenarla a un extraño o a cualquiera de los condominios. Poder solicitar la división del condominio en cualquier momento,
servirse de todas las cosas comunes según su naturaleza, sin perjuicio a los otros dueños, sin impedirles a ellos el derecho similar. Obligar a los participantes a contribuir con un solo gasto, hipotecar o ceder sus partes, ejercer las facultades de tanteo y retracto cuando alguno de los condominios enajene su parte a un extraño. ¿Cuáles serían sus obligaciones? Sus obligaciones en caso de venta de su parte, conceder a los codueños derechos de preferencia que pueden ejercer dentro de cierto plazo. Satisfacer proporcionalmente todos los gastos de reparación y conservación de la propiedad común. No impedir a los codueños que ejerzan sus derechos. No alterar las cosas común sin consentimiento de los demás codueños. Aceptar los acuerdos de la mayoría relativo a la administración de la cosa. Luego tenemos los principios y elementos de los caracteres de la copropiedad. ¿Cuáles son sus principios y cuáles son sus elementos? Los principios: todo acto de dominio, es decir, de disposición, tanto jurídica como material, solo es válido si se lleva a cabo el consentimiento unánime de todos los copropietarios. Y los actos de administración de la cosa objeto de copropiedad se llevará a cabo por la mayoría de las personas y de interés. Y sus elementos son la pluralidad del sujeto y la unidad del sujeto. Luego tenemos las clases de copropiedad: copropiedad común ordinaria, copropiedad con división forzosa y coactiva. Requisito y sistema de la copropiedad. Los requisitos: tenemos los tratadistas también como Morales Guillén, la comunidad romana y la comunidad germánica. Eso es más historia. No voy a preguntar qué dice, cuáles son los requisitos en la comunidad romana, en la comunidad germánica. Lo que sí yo puedo preguntarle, interpretación del artículo 158 del Código Civil, ¿no? Que me puedan interpretar qué dice la legislación nacional acerca de la copropiedad. Pueden ustedes también anotarse. Pregunta de examen final. Luego tenemos la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, también tenemos tratadistas que nos hablan sobre la propiedad horizontal. ¿Y qué es la propiedad horizontal? La propiedad horizontal es la sociedad en la cual varios copropietarios asumen la responsabilidad y ejercen sus derechos sobre una propiedad que es común, pero es propia a la vez. También tenemos los antecedentes, como los tratadistas, tenemos los que nos dicen sobre el planteamiento de algunos autores que nos hablan sobre la propiedad. Pero yo, entrando en nuestra legislación boliviana, que es nuestro Código Civil, yo puedo decir que la propiedad horizontal, en su artículo 184, que nos habla sobre los pisos y compartimiento de un edificio, ¿no es cierto? De la misma manera, ¿cuál es la interpretación del artículo 184 que nos habla sobre la propiedad horizontal? Y también, como tenemos a otros tratadistas que hablan sobre la propiedad horizontal. ¿Cuál es el objeto de la propiedad horizontal?
que pueden ser partes propias o individuales y partes comunes. Los derechos y obligaciones de la copropiedad, tenemos los derechos de los propietarios, copropietarios y de las obligaciones de los copropietarios. Y también tienen su reglamento y administración de la propiedad horizontal, que cada edificio tiene su reglamento y que todos los copropietarios deben de cumplir con ese reglamento. También se habla sobre la destrucción total y parcial del edificio, como también sobre la hipoteca y estado de prehorizontalidad, ¿no? Que también lo pueden ellos hipotecar, lo que le corresponde en un edificio. Y según que la hipoteca se refiere al derecho real que constituye sobre bienes inmuebles para garantizar con ellos la efectividad de un crédito en dinero a favor de otra persona. Asegura que el inmueble gravado es de propiedad del deudor, pero también una persona que no es deudora puede constituir hipoteca sobre un inmueble para responder de la deuda de otra persona. Es cierto que cuando también el banco uno quiere sacar un crédito, si yo tengo mi bien, lo pongo como lo hipoteco ante el banco. Luego, también no es necesario que yo lo ponga mi bien inmueble hipotecado porque puedo pedirme un garante que también puede presentar su documentación para que sea hipotecado, ¿es cierto? Y también nos habla sobre la reglamentación, lo que se refiere a la copropiedad horizontal, que eso también está normado y señalado en nuestro Código Civil. Con respecto a la propiedad intelectual, se refiere a las creaciones de la mente, las obras literarias y artísticas de símbolos, los nombres y las imágenes. ¿No es cierto? Y también tenemos los tratadistas que hacen sus definiciones como la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, creaciones de mente, las obras literarias, artísticas, los símbolos, los nombres y las imágenes, y además de ser obra literaria, artística o científica que corresponde al autor por el solo hecho de crear. También tiene sus definiciones de estos autores juristas. Y también tenemos en la historia de la propiedad intelectual, que nos habla del Renacimiento, el Barroco, también sobre la Ilustración francesa, y luego sobre la propiedad intelectual, tienes que presentar 4 características. Las obras se transmiten por mortis causa, también se transmiten entre vivo, podrán ser objeto de inscripción en el registro de derecho de propiedad intelectual, relativo a las obras y demás producciones protegidas por la ley de las propiedades intelectuales. El titular o cesionario en exclusiva a un derecho de explotación sobre una obra o producción protegida por la ley podrá anteponer a su nombre el símbolo con precisión de lugar y año y la divulgación aquel. También tiene objeto y división de la propiedad intelectual. El objeto de la propiedad intelectual son creaciones originales, literarias, artísticas o científicas, expresada por cualquier medio o soporte tangible e intangible y además actualmente conocido o que se invente en el futuro.
Y la división de la propiedad intelectual, propiedad industrial, derecho de autor. Y luego tenemos lo que es la ley del derecho de autor, que es otra ley que está en una ley 1322. Y luego tenemos las sociedades artísticas en Bolivia. Luego tenemos lo que nos habla la expropiación. La expropiación, creo que ya también sus compañeros lo han expuesto, este tema, sobre el tema de la expropiación, que es la expropiación, conocida como el modo de perder la propiedad privada de un bien por no cumplir una función social o cuando es requerida por los interés colectivo. También tenemos varias definiciones, teorías también para explicar lo que es la expropiación. Los sujetos de la expropiación, que anteriormente el sábado hemos repasado, y también sus exposiciones de sus compañeros. El expropiante y el expropiado. Tiene bienes que pueden expropiarse, los bienes sobre las cosas, ¿no? Derechos y cosas. Tipos de expropiación, tenemos expropiación forzosa, expropiación ilegal, expropiación indiversa. Y el trámite de la expropiación también. Luego tenemos sobre las acciones de defensa del derecho de propiedad. Dentro, sobre las acciones de defensa, nos habla qué es la acción, ¿no? También tenemos varios juristas o varios autores que nos hablan qué es la acción. ¿Qué son las acciones en defensa del derecho de la propiedad? Son las diferentes maneras de proteger el derecho propietario, poder jurídico que tiene el individuo de dirigirse a los órganos de la jurisdicción. Y también tenemos la clasificación de las acciones en defensa del derecho de propiedad. Tenemos la acción reivindicatoria, la acción negatoria y la acción de petición de herencia. Luego, la clasificación de las acciones de defensa de derecho de propiedad, tenemos la acción de deslinde y la acción confesoria. Y podríamos preguntar, ¿qué es la acción? La acción por el cual una persona privada o el Ministerio Público pide a un tribunal que aplique la ley a una cosa determinada. Eso estamos hablando sobre un tema de una acción judicial que estaríamos refiriéndonos a un tema en el área penal, ¿no es cierto? Y tenemos también la acción reivindicatoria, que también denominada acción de carácter real. Tenemos la acción de petición de herencia, que se refiere a la iniciación del heredero cuyo derecho se le cuestiona. La acción de deslinde es la acción real destinada a obtener regulación o rectificación de los deslinderos del inmueble, lo que se debe atender que la función principal es recuperar la parte del fondo incorporado en la propiedad vecina. Tenemos la acción confesoria, que según Cabanellas, también un autor la define, que es una acción derivada de los actos que de cualquier modo impidan la plenitud de los derechos reales con el fin de restablecer el ejercicio o uso o aquel. Pero, ¿de qué forma se puede estudiar la acción? Podemos estudiar desde el punto de vista del derecho, que consta de leyes sustantivas, es decir, leyes, código, reglamento y norma positiva.
Y desde el punto de vista de modo de ejercicio, se admite que estos se regulan por leyes adjetivas, o sea, códigos procesales. ¿Cuáles serían nuestras leyes adjetivas? Serían el procedimiento, ¿no es cierto? El procedimiento, que en este caso sería nuestro Código Procesal Civil. Luego podemos decir que mencione las acciones de defensa de derechos de propiedad según nuestra legislación boliviana. Se puede apreciar que tenemos la acción de reivindicatoria, acción negatoria, acción de petición de herencia, acción de deslinde y acción confesoria. Luego tenemos la pérdida del derecho de propiedad. El derecho de propiedad también es la privación, la que tenemos la pérdida absoluta y la pérdida relativa, ¿no es cierto? ¿Qué es la pérdida de derecho de propiedad? También tenemos varias definiciones que ustedes lo pueden leer respecto a lo que es la pérdida de la propiedad. Sobre la pérdida de la propiedad, que se puede o se clasifica en pérdida absoluta y pérdida relativa. Y dentro de la pérdida absoluta tenemos por destrucción o consumo total de la cosa, pérdida de la cosa que ha sido puesta fuera del comercio humano, los animales salvajes o domesticados, abandono de la cosa y cosa indivisa. Las pérdidas relativas, tenemos la enajenación voluntaria de una cosa, la sucesión mortis causa, la transferencia por modos establecidos por la ley. Transmisión judicial de la propiedad. Luego, en nuestra legislación nacional, se presentan dos causas principales para la pérdida de propiedad. ¿Cuáles serían estas? Sería la pérdida por causa del objeto y por causa del sujeto. Y según la pérdida por causa del objeto, se clasifica o son, las pueden nombrar por destrucción material, por destrucción jurídica y por muerte, que sería lo que estamos hablando del objeto. Y si estaríamos hablando sobre la pérdida de derecho de propiedad por causa del sujeto, se puede apreciar la cesión voluntaria. Esta se presenta cuando la pérdida se da a través de la voluntad del propietario del derecho, que menciona algunos casos como ser el abandono, la cesión voluntaria u onerosa, y cesión voluntaria y gratuita respecto a la cesión forzosa se da en los casos de robo, expropiación y pérdida. Luego tenemos la propiedad del subsuelo y el sobresuelo. Dentro de la propiedad del subsuelo y el sobresuelo, decíamos, los subsuelos lo que se encuentra debajo del suelo y los sobresuelo lo que se encuentra encima del suelo. Y también tenemos definiciones que nos hace varios tratadistas, pero dentro de nuestra legislación nacional, de nuestro código, en nuestro artículo 111, nos habla sobre la propiedad del suelo que se extiende al subsuelo y el sobresuelo, prolongado desde el área limitada por el perímetro superficial hasta donde tenga interés el propietario para el ejercicio de su derecho. Y también nos habla sobre la extensión de la propiedad. La extensión de la propiedad se observa la altura y también la profundidad. Sobre los derechos de superficie, también. Los derechos de construcción que tenemos, que nos habla también
¿Qué es un derecho inmobiliario? Según el artículo 201 de nuestro Código Civil. Mencionado. Tómenlo en cuenta, por favor, todos los artículos de que se trata de cada tema, para que se pueda hacer una interpretación. Ustedes pueden leer y después pregunto y ponen y buscan y deben de saber buscar. Todo el tema relacionado está en nuestro Código Civil. Luego tenemos las formas de construir el derecho de superficie según nuestro código, que se encuentra en el artículo 203, las formas de construir derecho de superficie. ¿Cuáles son? Por efecto del desarrollo a construir, por transferencia o legado de una propiedad ya hecha o por contrato accesorio al arrendamiento. Luego, según el artículo 207, los derechos de superficie se extinguen de varias formas. ¿Y cuáles son? ¿Cómo se extinguen? Modos ordinarios de extinción de la propiedad y por vencerse el tiempo. Pueden anotarse también que se encuentra dentro del artículo 207. Con respecto a la usucapión, es considerada como una de las formas de adquirir la propiedad. Se denomina originaria. Toda vez que los sujetos, al poseer la cosa, no reciben derecho de ninguna otra. No existe una voluntad anterior ni procedente que se le pueda transferir. Entonces, la usucapión es la adquisición del dominio a través de la prolongada posesión en un concepto de dueño. Y tenemos la usucapión de acuerdo a nuestra legislación boliviana que tenemos en el artículo 1512, que habla sobre el tema de sus 1512 a 1516, que plantea sobre la prescripción en una manera de adquirir la propiedad de las cosas, poseyéndola por cierto tiempo y bajo condiciones determinadas por ley. Y utiliza el término de usucapión en el artículo 134, quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere la buena fe. Un inmueble de alguno que no es dueño que cumple la usucapión a su favor, poseyéndole durante 5 años, contado desde la fecha en que el título fue inscrito. Tenemos la posesión, que la posesión es un poder de hecho ejercitado sobre una cosa mediante conductas que reflejan la intencionalidad de tener sobre la misma un derecho real, cualquiera o de la propiedad. Además, no debe ser viciosa, es decir, que no tiene que ser ni clandestina, violenta o discontinua. También tenemos la posesión viciosa, cumplimiento del plazo, justo título, la buena fe, los tipos de usucapión. Tenemos la usucapión decenal o extraordinaria. Dentro de nuestro código pueden encontrarlo en el artículo 138. También habla sobre el tema de los plazos en nuestra legislación, en el artículo 1486 y 1494. Y nos habla también sobre... Les mencionaba que la usucapión quinquenal u ordinaria, ¿cuáles son sus requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la usucapión quinquenal? ¿Y qué nos dice que es la usucapión quinquenal? Es aquella que se suscita la
por la posesión de un bien durante 5 años continuados. Además, se deben considerar otros requisitos que pueden apreciarlo en el artículo 134 del Código Civil. Se la llama ordinaria porque establece plazos cortos respecto a los requisitos son título idóneo o justo título, la buena fe, la posesión pacífica, el plazo determinado por la ley, que deben de demostrar de que viven en ese ambiente o están en posesión dentro de ese bien inmueble. Y la usucapión decenal se produce también tener 10 años de forma continua. También lo encontramos en el artículo 138, que dice que la propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante 10 años. ¿Y cuáles serían esos requisitos? Los bienes deben ser susceptibles de posesión, la posesión no debe ser viciosa, el plazo que se rige por el artículo 1486 y 1494 del Código Civil. ¿Y cuáles serían las causales que interrumpen la usucapión? Se puede apreciar las causas civiles y naturales. Las civiles se da cuando quien pretende usucapir es citado por un decreto o orden de abstención dictada en una demanda judicial. Por su parte, las causas naturales se dan cuando se pierde o se deja de forma voluntaria la posesión. ¿No es cierto? Luego, para la próxima clase voy a terminar de explicar todos los temas y vamos a hacer un pequeño cuestionario de todo el libro, más el código con respecto a todo lo que se refiere a derechos reales de las 645 páginas que tenemos en el libro. Vamos a hacer un cuestionario y voy a llamar lista para los alumnos. Van a decir presente, por favor, porque termina la clase y paso la lista. Hoy es 7 de marzo. Achaya Mamani Virginia. Presente, licenciada. Acosta Orozco Hilda. Presente, doctora. Adubiri Quispe Ariel. Altamirano Morales Wilfredo. Valderrama Trujillo Rudy. Presente, licenciada. Kadima Beizaga Kelly. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Aguaya Gutiérrez Giovanna. Carvalho Álvarez Juan David. Carrillo Gabello Sandra. Presente, doctora. Carrillo Gabello Vladimir. Presente, doctora. Castro Condori Noimí. Presente, doctora. Castro Montaño Marisabel. Presente, doctora. Chayapa Solano Osvaldo. Polque Mara Josué. Condori Beris. Presente, doctora. Saludos. Josué Josué. Maras. Josué Colque. Un momentito, voy a corregir. Josué, ¿no? Está presente.
Sí, aquí. Condori Belis Ronald. Presente, doctora. Crespo Solís Nemesio. García Chamo José Luis. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Guzmán Villarruel Ricarda. Presente, doctora. Heredia Puro Juan José. Heredia Puro Karina. Presente, doctora. Guarachi Vilca Helen. Málaga Condori Jocelyn. Presente, doctora. Mamani Santos Edward. Presente. Mamani Santos Edward está. Buenas noches, doctora. Presente, sí. Buenas noches. Mendoza Ojeda Kenia. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Olivera Valencia Melisa. Onofre Choque María. Presente, doctora. Paxi Real Ana Judith. Pereira Copa Naida. Presente, doctora. Postigo García Mariela. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Reyes Vallejo Yulisa. Rocha Durán Hilda. Buenas noches, doctorita. Buenas noches. Sarabia Flores Weimar. Sarabia Méndez Ángel. Sarabia Noemí. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Solís Terrejón Silvia. Suárez Montaño Carla Cecilia. Presente, doctora. Doctora, buenas Vargas. noches. ¿Me pasa lista, por favor? Sarabia Méndez Ángel. Es que aquí en Villa Tunari está lloviendo, doctora, no se le puede escuchar. Ya. Doctora, buenas noches. Silvia Solís presente. No lo puedo escuchar. Ya. Vargas Jenny. Vidal Vega Diego Américo. Villarruel Montaño Neidy. Pilca Sandoval William. Zambrana Belis Gualberto. Ceballo Hermosilla Daniel. ¿Alguien que no he nombrado? López Rojas Elizabeth, doctora. Elizabeth López, ¿no? Vidal Vega Diego Américo. Doctora, está lloviendo en Villa. Buenas noches. Nemesio Crespo. Solís. Nemesio Crespo. Solís. Espera un momentito, ya había puesto falta. ¿Alguien más que no esté en la lista? Vidal Vega Diego Américo. Ya, está bien, ya le había puesto falta. ¿Alguien más? Osvaldo Chayapa, doctora, no funciona bien mi audio.
Osvaldo Chayapa. Chayapa, ya. ¿Alguien más?